Om Namah Shivaya, muy buenos días, bienvenidos al Satsang. Mi nombre es Yotin. El día de hoy comenzamos con el retiro Retorno a la Unidad con Jorge Arango. Él nos pidió que diéramos este primer Satsang acerca del concepto de unidad desde la filosofía del yoga, porque él, aunque pues va a hablar también desde esta perspectiva, lo va a integrar desde la medicina sintergética, desde otra visión. Entonces vamos a exponer un poco lo que llamamos nosotros la filosofía Vedanta, que se considera como el conocimiento supremo del yoga, que es a lo que queremos llegar con todas las prácticas del yoga, y es realizar lo que yoga significa. Anoche les comentaba que yoga significa unión, viene de la palabra yugo, que es estar ligado a algo, y es simplemente reconocer que nosotros somos uno con Dios, de que no somos seres separados de la fuente divina, y es algo que incluso en la práctica y en el día a día nosotros podemos experimentar. El mero hecho de respirar, ninguno de nosotros se inventa el aire que respira. Todo esto proviene de la naturaleza que nos sostiene, lo mismo los alimentos, el agua, el sol. Lo que nosotros somos en este instante como cuerpo físico es uno con la naturaleza. Y esa naturaleza es un solo planeta, es un solo ser. Está en conexión y unidad con todo el universo y nosotros somos eso. Y para los yogis el universo es el cuerpo de Dios, es una manifestación de Dios. Así como una araña que teje su telaraña, esa seda con la que crea la telaraña viene de su propio cuerpo, es como una proyección de la araña, digámoslo así. Asimismo dicen los yogis, este universo, esta creación es una proyección de Dios y estamos hechos de Dios. Entonces, todo este viaje que queremos hacer juntos de retorno a la unidad, como les decía hace un momento, es volver a algo que ya conocemos. Tú simplemente puedes retornar a un lugar que ya conoces. Y ese lugar, dicen los yogis, es plenitud, es dicha absoluta, como cantábamos en el Kirtan. Es existencia infinita, es conciencia pura, ¿cierto? Pero tenemos que purificar ciertos aspectos de la mente y el corazón que nos impiden ver eso, que nos hacen sentir separados del otro, de esa naturaleza, de ese universo y de Dios. Y por eso, digamos que en el yoga se habla del Brahmavidya, Brahmavidya traduce Brahma es Dios, lo absoluto, y Vidya es conocimiento. Pero para los yogis conocimiento no son ideas, sino que es una experiencia directa. Entonces Brahmavidya es el camino que nos lleva a la experiencia directa de esta unidad y de Dios. Y este Brahmavidya es como un paso a paso para nosotros, especialmente purificar esos aspectos que nos impiden ver la unidad. Los yogis hacen una analogía de un lago y en el fondo de este lago hay un tesoro. Ese tesoro es ese recordar quiénes somos en esencia. Es recordar que somos seres divinos, dicha absoluta, pero ese tesoro está cubierto por pantano. También no nos permite verlo porque el agua está agitada, las olas del agua, ni tampoco podemos acceder a ese tesoro porque pues, el agua misma es una barrera. Tenemos que sumergirnos en esa agua o quitar el agua para que podamos llegar a ese tesoro. Y esas tres capas que cubren el tesoro en el yoga se llaman el pantano, es mala o egoísmo. Es esa idea de que yo estoy separado de ustedes, pero no solamente eso, sino que también deseo cosas y tengo cosas que son mías, ¿cierto? Los yogis lo traducen como el yo y lo mío. Esos son, digamos, perspectivas que inmediatamente nos desconectan del otro y a veces incluso nos hacen verlo como un ser que puede ser nuestro enemigo porque nos va a quitar lo que tenemos o porque sí, va a ser un obstáculo para nosotros satisfacer nuestros deseos.
La segunda impureza, que es la agitación de la mente, se llama vikshepa, que es agitación de la mente en forma de pensamientos y de emociones. Y el tercer obstáculo, que es el agua misma, se considera que es un velo más sutil que nos impide acceder como a ese tesoro, y que en el yoga lo llamamos avidya, o la ignorancia espiritual, el no recordar quiénes somos realmente. Pero para nosotros remover estas tres impurezas hay unas prácticas, ¿cierto? Para los yogis, la práctica que nos ayuda a remover el egoísmo es el servicio desinteresado, el karma yoga. Entonces aquí ya empezamos a hablar de lo que son los 4 caminos del yoga. Nosotros estamos quizá habituados más a identificar el yoga por el tema de las asanas, de las posturas, ¿cierto? De las sesiones de hatha yoga. Pero tradicionalmente el yoga es un camino mucho más íntegro, que tiene otros elementos. Y uno de ellos es el karma yoga. La palabra karma significa acción. Y el karma yoga es servir al otro sin esperar nada a cambio, ¿cierto? Es hacer cosas sin egoísmo, a lo que quizá nos acostumbramos muchas veces, a que yo hago pero espero que me den a cambio. Y es muy importante, digamos, que todos practiquemos este karma yoga, porque dicen los yogis, esta es la impureza más densa. Recordemos que se ilustra con el pantano que está en el fondo del lago, es la más densa, pero también es la más fácil de practicar. Todos los días nosotros podemos hacer algo por alguien más, incluso el trabajo que tenemos todos los días, no importa en dónde trabajes ni qué hagas, puedes verlo como un servicio a la humanidad y impregnarlo con ese espíritu de karma yoga, de servicio desinteresado. Es simplemente intencionarlo también, aunque sigas haciendo lo mismo. Pero incluso el mero hecho de intencionarlo positivamente hace que lo hagamos de una mejor manera. Esa es la primera impureza. La segunda impureza que les decía es la agitación del agua en el lago, que se llama vikshepa. Se remueve a través de la práctica de 2 caminos del yoga. Uno de ellos es el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, que nos ayuda sobre todo a canalizar las emociones y a transformarlas en amor puro. Y este se conoce como Bhakti Yoga, el camino de la devoción, y este yoga se practica de diversas maneras. Uno es a través de los cantos devocionales, como los que hicimos hace un momento. También pues creo que todos estamos familiarizados en que en los diversos cultos religiosos y prácticas espirituales de todo tipo se hacen muchos cantos, porque justamente dice Sivananda, es la manera más fácil y directa de conectar con Dios, la devoción. Y también lo que hicimos anoche, la puya, la ofrenda, que es un pequeño ritual que cada uno puede hacer a su manera ante su propio altar. Es también una práctica devocional. Yo intenciono, pero también le entrego a Dios mis intenciones para que éstas puedan ser, digamos, cumplidas según su voluntad también. Es una práctica de entrega, de no solamente lo que yo quiero, sino también lo que Dios quiere para mí. También está el estudio de los textos religiosos o espirituales. Es una práctica también de Bhakti Yoga. El postrarse, ya había dicho, el sentir a Dios como un amigo, como un hermano. Bueno, hay muchísimas maneras, digamos, de practicar Bhakti Yoga, que es, como les digo, el camino de la devoción, que ayuda a purificar la agitación de la mente en forma de emoción sobre todo. El otro aspecto de esta agitación de la mente son los pensamientos, y para ello está la práctica del Raja Yoga. El Raja Yoga es el camino del control de la mente, entre los cuales se encuentra el Hatha Yoga, las prácticas de posturas, los pranayamas, la meditación también. Pero para yo poder llegar a meditar tranquila y profundamente, tengo que cumplir con otros pasos previos que están expuestos en los Yoga Sutras de Patanjali, que inician por la práctica de la ética. Para los yogis es muy importante la práctica de la ética, de los cuales 3 principios son los más importantes: ahimsa, la no violencia; satya, la veracidad; y brahmachari, que es el control de los sentidos y de la energía sexual. ¿Por qué es importante esto para meditar?
Porque por mucho que usted se siente a meditar, pero usted en su vida diaria está violentando a alguien, mintiendo y teniendo falta de control de sus sentidos, esa meditación no va a tener ningún beneficio, ¿cierto? Su mente va a estar maquinando pensamientos que no tienen nada que ver con la contemplación de Dios o de tu esencia divina, que es el propósito de la meditación. Entonces, el control de la mente o apaciguar esta agitación de la mente, de esas olas que hay en el lago, implica también un esfuerzo en la práctica de la ética. Como decíamos ahora en el Kirtan, ser bueno, compasivo, ¿cierto? Ser amable. Y finalmente, obviamente, practicar, por ejemplo, las prácticas de Hatha Yoga, de asanas, de posturas de yoga, las respiraciones también son una preparación para la meditación. Porque la meditación es la práctica que nos lleva a algo que llaman samadhi, que es el estado de conciencia suprema. Y es un estado en el que una vez yo puedo silenciar a través de la concentración en un solo pensamiento, como les decía ahorita en la meditación, el mantra Om, sentir la presencia divina, es enfocarse en ese solo pensamiento. Este ejercicio de concentración nos va a llevar al samadhi, que es finalmente una experiencia donde yo siento esa divinidad. Más allá de pensarlo, es sentirlo. Y eso es lo que los yogis llaman samadhi. Y el último camino del yoga que nos ayuda a purificar la impureza más sutil, que es el agua transparente. Supongamos que ya removimos el pantano, ya las olas del lago están quietas, pero aún queda agua de por medio para yo poder acceder a ese tesoro. Y si bien puedo ver ese tesoro en el fondo, porque el agua es transparente, pues no puedo tomarlo porque aún debo sumergirme en el agua o quitar esa agua de allí. Y para los yogis, esa última impureza que es más sutil y que llamamos avarana o avidya, la ignorancia espiritual, se remueve a través de la práctica del jnana yoga o del yoga del conocimiento, que es básicamente el tema o la práctica de yoga que más nos compete durante este retiro, porque la práctica del jnana yoga purifica el intelecto y es la manera como nosotros vemos la realidad. Nosotros vemos la realidad como un mundo en el que hay diversas cosas, seres, en el que yo estoy aquí, tú estás allá, Dios está por allá. Pero para los yogis eso es una visión errónea. Para los yogis no hay multiplicidad. Aquí no hay 30 y pico de personas, aquí hay un solo ser, una sola alma. Aquí no hay humanos, árboles, aves, cielo, aquí hay un solo universo, hay un solo ser, ¿cierto? Para los yogis no hay multiplicidad, sino que hay unidad. Entonces, esta visión de la realidad se purifica a través de la práctica del karma yoga o se transforma a través de la práctica del del jnana yoga, el yoga del conocimiento, y es, por decirlo en términos prácticos, pensar de otra manera, alimentar mi pensamiento de otra visión. Y esto se practica a través del estudio de ciertas escrituras que llamamos escrituras del Vedanta, a través de la reflexión en las enseñanzas de estos textos y de la meditación también en estas enseñanzas. Entonces vamos a profundizar en este camino del jnana yoga, lo que es la práctica del Vedanta. Pero antes de eso, solo mencionar de que dentro del Brahma Vidya también se habla de 5 principios que están más ligados al camino del Raja Yoga, que son las asanas, las prácticas de postura, los pranayamas, las prácticas de respiraciones conscientes, la alimentación sana o adecuada, para los yogis idealmente vegetariana y ayurvédica, el pensamiento positivo y la meditación. Estas prácticas hacen parte especialmente del Raja Yoga, que como les decía ahorita es el camino del control de la mente para apaciguar las olas que están en el lago. Pero ya para profundizar en el jnana yoga, voy a ir leyendo algunos apartes de un capítulo de Swami Shivananda de su libro Senda Divina. Es un libro en el cual se recopilan distintos escritos de Swami Shivananda. Fue un discípulo que los
compiló de muy diversos temas: el amor, Dios, la muerte. En este caso hay uno de Vedanta, y es un texto que se encuentra fácilmente en PDF en internet. Y Swami Shivananda dice: el Vedanta, entonces la palabra Vedanta significa el fin de los Vedas, o la última parte de los Vedas. Recordemos que los Vedas son los textos religiosos más antiguos de la humanidad. Es un conocimiento, para los yogis el conocimiento espiritual es revelación divina, entonces no tiene un origen propiamente en el tiempo, sino que es un conocimiento eterno, pero que se vino, digamos, difundiendo de manera oral, por tradición oral, durante miles de años, y en cierto momento se compiló en unos textos escritos por parte de un sabio llamado Vyasa. Y estos Vedas, que se componen de 4 grandes libros, el Rig Veda, el Yajurveda, el Atharva Veda y el Sama Veda, están compuestos a su vez de varias secciones. Una sección se llama Karma Kanda, recordemos que karma es acción, y tiene que ver más que todo con el tema, por un lado, de los rituales de los sacerdotes, pero también de cómo se debe llevar una vida en sociedad. Digamos que los Vedas son como la Biblia, entonces en la Biblia encuentras desde cómo vivir en sociedad hasta las enseñanzas pues, más importantes de Dios, de Jesús mismo. Luego hay otra sección que se llama el Upasana Kanda, que tiene que ver más que todo con la práctica espiritual, con la meditación, con el yoga propiamente, como lo conocemos nosotros. Y una última sección se llama el Jnana Kanda, que es la sección sobre el conocimiento supremo. Y eso es a lo que conocemos como Vedanta. Y este conocimiento supremo todo el tiempo habla de lo que somos y de lo que todo es en esencia, que los yogis llaman Brahman. La palabra Brahman significa como lo más grande, lo absoluto, el ser supremo. Y eso es lo que todos somos en esencia. Ahorita en el Kirtan lo decíamos, Sat Chit Ananda, que significa existencia infinita, conciencia pura y absoluta y dicha absoluta. ¿Qué significa esto? Esto es lo que significa cuando decimos existencia absoluta e infinita y eterna. Lo que queremos decir es que nuestro ser, lo que yo soy, no se limita a este pequeño cuerpo que nace, muere, que llega hasta las fronteras de mi piel, sino que para los yogis cuando decimos existencia absoluta e infinita es algo que no tiene límites, ¿cierto? Por eso decíamos yo no soy el cuerpo, no soy la mente, porque para los yogis estos son factores limitantes. Y los yogis, por ejemplo, Krishna en la Bhagavad Gita lo dice, el cuerpo y también la mente son como ropas prestadas, ¿cierto? O sea, nuestra alma, nuestro ser divino, habita este cuerpo, ¿cierto? De manera temporal, es un instrumento, es un templo, claro que lo es, el cuerpo y la mente, para nosotros habitar de manera temporal, pero nuestro ser no se limita al tiempo en que este cuerpo viva, supongamos 100 años, ¿cierto? Porque nosotros somos inmortales, el alma es inmortal, nuestro ser es eterno, y para los yogis este cuerpo es solo un templo que tenemos prestado temporalmente. Y entonces existencia absoluta y existencia infinita es reconocernos como el alma, el Atman, y no como solamente este cuerpo. Y asimismo, conciencia infinita, dicen los yogis, que es realmente la naturaleza de lo que todo está hecho. Nosotros estamos acostumbrados a la visión más occidental, cientificista, de que el universo está hecho de materia, pero incluso desde la física cuántica se ha visto de que si descomponemos esa materia en subpartículas y vamos cada vez mirando más profundamente de qué se componen esas partículas y vamos más allá, lo último que han encontrado es como unas vibraciones simplemente. Pero asimismo, los mismos físicos cuánticos han encontrado
de que esas subpartículas se comportan de manera diferente si hay alguien que las observa, así no. Y eso que nosotros llamamos el observador es la conciencia. Entonces los yogis dicen que realmente el universo, toda la creación está hecha de conciencia y no propiamente de materia. Y los yogis también tienen una teoría sobre esto, y es que los elementos de la naturaleza o la materia como nosotros la conocemos realmente no es física, sino que es energía sutil, ¿sí? Y energía sutil es algo, digamos, lo más familiar para nosotros en términos de sutileza es la mente. Tú la mente no la puedes tocar, no la puedes palpar, tú solo la puedes observar como pensamiento. Incluso así los científicos te pongan unos electrodos y quieran identificar tus pensamientos, ellos lo único que encuentran son unos impulsos eléctricos y nerviosos en el cerebro, pero no encuentran los pensamientos, porque es algo sutil. Asimismo dicen los yogis que el universo realmente no es físico, sino que está hecho de energía sutil que aparentemente nosotros a través de los sentidos lo percibimos como universo físico, pero realmente está hecho de otra cosa. Pero a lo que voy es que todo es conciencia pura para los yogis, y el reconocimiento de que somos esa existencia infinita sin límites, de que todo es conciencia pura, el reconocimiento de esto nos lleva a la tercera cualidad, que es ananda o dicha absoluta. Y esto es muy importante conectar con este concepto de dicha absoluta, porque todos los seres, no solamente los humanos, con todo lo que hacemos, estamos buscando ser felices. Cualquier propósito, incluso ahora que estamos en inicio de año, pregúntate tú por qué te haces esos propósitos. Y es porque quieres ser feliz si los cumples. Y los yogis explican que la felicidad es lo que somos en esencia, y cuando nosotros buscamos esa felicidad en cumplir un propósito, en tener un objeto, en tener alguna experiencia externa, realmente lo que estamos buscando detrás de esos objetos es retornar a lo que ya somos. Es como que ante la presencia de ese objeto, de esa experiencia, aflora esa dicha que ya soy, que realmente no es que la felicidad provenga de ese objeto o de esa experiencia, sino de mi propio interior al entrar en contacto con ese objeto o con esa experiencia. Entonces, si reconocemos que realmente la felicidad surge del interior, los yogis dicen hay un método para tú despertar esa dicha sin depender de ningún objeto externo. Y esto es lo que, digamos, tiene que ver con los 4 caminos: el karma yoga, el servicio desinteresado; el bhakti yoga, el camino de la devoción; el raya yoga, el camino del control de la mente; y el jnana yoga, el camino del conocimiento. Estos caminos son las prácticas que nos llevan a que nuestra dicha que ya somos florezca sin depender de nada ahí fuera. Entonces esta práctica del Vedanta, dice Shivananda, revela la majestad de tu ser en su naturaleza esencial. La unidad de toda la existencia es el mensaje que el Vedanta proclama. El Vedanta sostiene la realidad del espíritu indivisible, o sea, sostiene es que expone que la realidad es el espíritu indivisible, inmanente y trascendente, y no excluye nada, ¿cierto? Es decir, de que toda la existencia es la divinidad. Dice, el Vedanta es una filosofía que osa o se atreve a llamar al hombre Dios, ¿cierto? Porque también hay tradiciones que obviamente nos dicen, no, nosotros somos hijos de Dios, estamos separados de Dios, Dios está, digamos, en los cielos. Pero el Vedanta dice, tú eres Dios, ¿cierto? Todo es Dios y no hay nada que no sea Dios. ¿Qué soy en realidad? ¿Cuál es mi verdadero ser? El Vedanta proclama,
el ser humano y toda la existencia en realidad, no solo el humano, el ser humano es idéntico al ser supremo. El Vedanta te recuerda tu verdadera naturaleza divina. No te identifiques con este cuerpo perecedero. Renuncia al yo y a lo mío. No odies a tu prójimo, pues él es tu propio ser. Existe un ser, una conciencia común a todos, la cual es idéntica en el rey, en el labrador, en la hormiga, en el perro, en el humano, en el hombre, en la mujer. Esa es la esencia real e inmortal. Pero la mente es el principio que nos divide. Y esto es muy importante, el tema de la mente, porque realmente lo que nos separa es la manera como pensamos simplemente. Cuando nosotros éramos bebés recién nacidos, nosotros no veíamos todo esto que vemos ahora, ni teníamos la identidad que ahora tenemos. Todo eso se construye con el tiempo y sobre todo a través del aprendizaje de un lenguaje, de un discurso, de un sistema de pensamiento que la sociedad en que vivimos, nuestros padres y los sistemas de educación hace que nosotros incorporemos esa visión de la realidad. Pero eso es un sistema de pensamiento que nos hace ver las cosas como si fueran de esa manera, pero en realidad las cosas no son de esa manera. Yo no soy Yotín, no tengo 30 y pico de años, no soy ser humano, no soy colombiano, etc. Esas son ideas que nos hacen creer que somos eso, y lo mismo pues aplica para ti. Para los yogis no hay nacionalidad, no hay género, no hay raza, solo está el ser absoluto, que no tiene nombre ni forma de hecho. Cuando tú lo nombras ya lo estás limitando. Y como dice algún filósofo, el mundo no habla, solo nosotros lo hacemos. El mundo no nos dice yo soy un árbol, me compongo de raíces, ramas, tallo, hojas, fruto. Realmente son nosotros, esas etiquetas y esa separación de las cosas, nosotros los humanos las pusimos ahí a través de unos sistemas de pensamiento. Pero realmente las cosas no se dividen de esa manera. Y cuando tú logras silenciar ese sistema de pensamientos y contemplar la realidad sin pensamientos, puedes sentir cómo todo se funde, porque realmente no hay separación. Porque cuando esas etiquetas que nos separan dejan de funcionar, ya nada se encuentra separado. Y en el silencio todo se funde en el infinito. Entonces por eso Shivananda dice que el pensamiento es el principio que nos divide, pero que realmente hay una sola conciencia que es idéntica a todo. Voy a ir un poco más adelante, dice el Vedanta, hay digamos que en la tradición del Jnana Yoga, dicen que hay una preparación previa, como les decía anteriormente, cada camino del yoga purifica una impureza, y dicen que el Jnana Yoga es como el camino último que uno debe recorrer, porque si uno no ha purificado su corazón del egoísmo a través del servicio desinteresado, si uno no ha apaciguado sus emociones y sus pensamientos con el Bhakti Yoga, la devoción, y el Raja Yoga, el control de la mente, va a ser muy difícil que esta filosofía se vuelva realmente una experiencia, que es el propósito. Porque tú igual puedes hacerte todas estas ideas y salir repitiendo esto ahí fuera, pero más allá de una idea, ¿cómo volverla una experiencia real? Entonces Shivananda explica que este camino del Jnana Yoga solamente lo pueden practicar quienes están provistos de desapego y discernimiento, ¿cierto? Porque cuando tú quieres conectar con esta filosofía última o con este conocimiento supremo, debes apaciguar mucho los deseos, ¿cierto? Y obviamente los deseos están alimentados de aquello a lo que estamos apegados. Y también, porque si no lo hacemos, pues obviamente vamos a estar más pensando en eso que queremos satisfacer y no en realmente
fundirnos con ese absoluto. Y discernimiento, porque dicen los yogis, hay que distinguir entre lo real y lo irreal. Como les acabo de mencionar, lo irreal es eso que creemos que somos, que aprendimos a ser, pero que realmente no somos. Y lo real es ese absoluto indiferenciado en el que no hay multiplicidad, sino en lo que hay una experiencia donde todo se funde en un solo ser. Pero aun cuando, digamos, se requiere cierta preparación, no significa que este camino no sea para nosotros. Realmente este camino es para nosotros y por eso estamos aquí, justamente buscando este tipo de conocimiento, porque ya hay una chispa que se despertó en nosotros para buscar más allá de lo ordinario. Es simplemente que si estas ideas te resuenan, practica. Todos los días sirve a alguien desinteresadamente. Todos los días haz una práctica devocional sin importar en qué creas tú. Pon tu altar, una velita, una flor, ofréndale a eso que tú consideras supremo. Tus intenciones, tu corazón, un canto. Todos los días practica asanas, las posturas, respiraciones, medita. Y esto de a poco irá preparando nuestra mente y nuestro corazón para poder asimilar mucho mejor este conocimiento. Y el por qué, uno diría, ¿y uno para qué enredarse con todas esas ideas? Por lo que ya mencionábamos hace un rato, porque todos queremos ser felices, pero no por un ratico, sino para siempre. Y dicen los yogis, la única manera de tú ser feliz para siempre es recordar quién eres en esencia. Mientras tú sigas buscando tu felicidad en objetos externos, en experiencias externas, las cuales todas son perecederas, tú no vas a ser feliz para siempre. Tú tienes que buscar la felicidad en aquello que es eterno, que es la realización del Atman o del ser divino que tú eres. Y también Shivananda expresa algo muy importante, y es que este Vedanta no tiene que ver con ninguna religión. De hecho, Shivananda expresa que el yoga no es una secta religiosa, sino un camino espiritual donde todas las religiones y caminos espirituales pueden confluir. Y el conocimiento del Vedanta, dice Shivananda, es propiedad de todos, no está atada a ninguna religión en específico, ni siquiera a la hindú. Dice Shivananda que el Vedanta es una religión universal que une a todos y tiene sitio para todos, no excluye a nadie, ni tampoco interfiere en las formas. Dice que tú puedes ser cristiano, musulmán, budista, cualquier otro credo pues que tú sientas, incluso ateo, y el Vedanta también tiene un lugar para ti. Porque incluso el ateo que no cree en Dios, igual puede sentirse como uno con todo, sin necesidad de pensar en la palabra Dios. O sea, es algo que está más allá de las formas. El Vedanta enseña la unidad del ser. ¿Y qué es la unidad del ser en términos prácticos? Fue un poco lo que mencionamos en el Kirtan. Sirve, ama, da, ¿cierto? Dice, irradia amor hacia todos a tu alrededor. Esto es verdadero Vedanta. Vedanta no es hacerse ideas filosóficas, yo soy muy sabio, sé muchas cosas. Vedanta es el ejemplo de los maestros. Fueron seres que servían a la humanidad todo el tiempo, por amor y compasión. Es que tú vuelvas tu vida un ejemplo de práctica del amor, del servicio. De hecho, Shivananda en algunas partes expresa que el verdadero Vedanta es el karma yoga, es el servicio desinteresado. Porque tú no puedes aspirar a tener experiencias espirituales muy elevadas cuando no sirves al otro. Y eso a veces pasa mucho, bueno, por ejemplo en un lugar como estos que es un ashram donde las personas venimos a conectar con práctica espiritual, muchos de nosotros venimos a ser voluntarios y es karma yoga.
a veces queremos de entrada, listo, yo aquí quiero tener experiencias espirituales elevadas, pero sucede que de pronto me ponen a hacer una tarea, un karma yoga que no me gusta, y la pregunta es, si tú, bueno, y no solo que no me gusta, sino que me quejo y pongo lío, o sea, tú no puedes esperar tener una experiencia espiritual elevada cuando no pones al servicio de los demás los talentos que tú tienes, y más cuando tú estás apoyando, digamos, un proyecto que beneficia a muchos seres. Entonces, es muy importante que tengamos claro de que si nosotros queremos realmente tener experiencias espirituales elevadas, tenemos que manifestarlo en la práctica, y en la práctica es como yo me comporto con los demás, cuán amable, compasivo, servicial y generoso soy. De lo contrario, no vamos a tener ninguna experiencia espiritual elevada. Luego enseña Shivananda el sol, el Ganges o los ríos, las flores, los árboles, el sándalo, todas estas cosas de la naturaleza enseñan el Vedanta práctico, ¿cierto? ¿Por qué? El sol irradia a todos por igual, tanto al labrador como al rey. Las flores esparcen su fragancia para todos sin esperar nada a cambio. Las frías y refrescantes aguas del río son bebidas por todos. El árbol de sándalo regala su aroma incluso al hombre que lo corta. Todos los árboles frutales obran del mismo modo. Complacen tanto al jardinero que los abonó como al que los corta para alimentarse. Entonces, lo que nos explica es que la naturaleza toda es un ejemplo de la práctica del Vedanta, porque son un ejemplo de la práctica del servicio desinteresado. Y por eso los invitaba al inicio de sentir, incluso desde el mero hecho de respirar, pero también de los alimentos que como, del agua que bebo, sentir esa unidad con todo. Porque lo que nosotros somos en este momento como cuerpo físico depende de esa naturaleza. O sea, nosotros somos esa naturaleza. Y para terminar, voy a mencionar un poco unas prácticas que ya mencioné ahorita, cómo el Jnana Yoga en términos concretos se practica. Una de los pasos ya lo acabamos de practicar, y es escuchar las enseñanzas. O sea, ya escuchamos, tú ya escuchaste quién eres en esencia. La pregunta es, ¿qué hacer con eso? No es irse y olvidarse del tema, sino pensar en eso durante el día, ¿cierto? A eso lo llamamos mananam. Mana viene de la mente, y es durante el día pensar en esta reflexión. La idea de que yo soy uno con todo, de que no somos seres separados. Un concepto que también ayuda mucho es la interconexión. Somos seres que dependemos unos de otros, y eso ya nos ayuda a empezar a ver esa unidad. Y no solamente es pensar durante el día en esto, sino también luego meditar profundamente en esto. Cuando yo me siento a meditar, que obviamente hay muchos métodos, uno es simplemente ser consciente del cuerpo, de la respiración, pero para los yogis es también llevar tu pensamiento a una contemplación. En la meditación de esta mañana los invitaba a sentir la presencia de Dios en su corazón, que es una manera, y otra es también un poco más expansiva, y es sentir que soy uno con todos, como visualizar, meditar en que yo me fundo en una sola vibración, en un solo ser, con toda la existencia. Entonces, el Jnana Yoga se practica con esos tres pasos. Primero, escuchar las enseñanzas. Segundo, pensar en eso durante el día. Y tercero, meditar en eso. Pero no solamente durante este día de hoy, todos los días. Para que esto realmente, digamos, se interiorice tan profundamente que se vuelva en mi experiencia.
Y también hay otro tipo de prácticas. Una fue expresada durante el Kirtan, y es que yo no soy el cuerpo, no soy la mente, no soy el intelecto, no soy las emociones. Es una práctica que se llama Neti Neti, que es una práctica de yo ir negando eso que me impide experimentar esa unidad, esa identidad individual que me hace sentir separado del resto. Y esa identidad individual está basada en la identidad con el cuerpo, la mente, las emociones, el intelecto, los sentidos. Entonces por eso decíamos en el canto, yo no soy el cuerpo, no soy la mente, no soy los sentidos, no soy las emociones. Y luego decíamos que sí éramos, soy Satchidananda, soy existencia absoluta, soy conciencia absoluta, soy dicha absoluta. Entonces esto se puede hacer como una meditación o como una reflexión también durante el día, porque también todo el sufrimiento que nosotros padecemos está ligado a esos agentes que nos limitan, al cuerpo que se enferma, le duele, pero también muere, a la mente que tiene pensamientos intrusivos, ciertos pensamientos negativos, muchos deseos, a las emociones, algunas bonitas, otras no, pero que aun cuando sean bonitas nos generan apego. Entonces hay que trascenderlo también. Y bueno, vamos a cerrar aquí, simplemente mencionando esto. Shankaracharya, que era un maestro del linaje de la tradición Shivananda, que fue el que fundó la filosofía no dualista en la India. Digamos que en la India habían y todavía hay muchos sistemas de pensamiento, pero hoy en día uno de los que más prima es la filosofía no dualista. Cuando decimos no dualista es que no hay separación, sino que se reconoce que todo es uno. Y él tenía una declaración en la que decía en sánscrito, Brahma Satyam Jagan Mitya Jivo Brahmaiva Na Paraha, y esto traduce: solo Dios o el ser absoluto es real, el universo es irreal, el alma individual y la divinidad son uno y lo mismo. En esta frase se resume, digamos, toda esta filosofía. Dios es lo único real, o el ser supremo, el ser absoluto, como quieras llamarlo. Ese ser en la que todo existe y se unifica, como decía San Pablo a los romanos, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Dios es lo único real, el ser supremo, absoluto es lo único real, yo soy eso. El universo es irreal. Cuando dice que es irreal, simplemente habla de que la multiplicidad es irreal, es solo una visión errónea. El alma individual, o mi ser divino, y el ser supremo son uno y lo mismo. Entonces también son como ideas en las cuales es lindo reflexionar. Vamos a cerrar aquí, primero cerrando los ojos unos segundos, invitándolos a contemplar en tu corazón, en tu mente, qué te queda de esta enseñanza. Shanti, Shanti, Shanti. Om, paz, paz, paz. Vamos a mencionar los anuncios, los próximos eventos que tenemos aquí en el ashram. El principal para nosotros es el profesorado de yoga de 21 días, que comienza del 6 al 27 de febrero. Es un profesorado en el que podemos formarnos en toda esta filosofía y práctica del yoga desde sus bases. Incluso así no tengamos pensado enseñar, dedicarnos a eso, es un regalo que podemos darnos para nosotros mismos, profundizar y sumergirnos en esta enseñanza,
pero obviamente también brindan herramientas para que tú puedas compartir este conocimiento con otros. Y asimismo está el profesorado de yoga para empresas. Una vez termina el profesorado básico de yoga, hay uno para empresas que está enfocado en cómo llevar estos principios del yoga hacia los proyectos empresariales. No solamente a través de la práctica propiamente de Hatha Yoga, sino de cómo el proyecto como tal empresarial puede, a través de los principios del yoga, tener un enfoque de impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Es como lo que queremos que los líderes de las empresas visionen su proyecto de una manera no solamente en rentabilidad económica, sino en beneficio a la humanidad y al ambiente. Tenemos retiro de Puente de Reyes Magos, Intención a tu 2026, del 9 al 12 de enero, en la cual también habrá actividades para niños y familia. Viajes al Origen a Támesis, del 9 al 12 de enero, que es un programa en el que se están visitando distintos lugares en los que, para conectar especialmente con la sabiduría ancestral, lugares en los que se encuentran petroglifos y todo ese registro de la presencia de comunidades indígenas, porque es muy importante, ya que nosotros, la mayoría de nosotros, creo que casi todos acá, nacimos en este continente, en este país, donde nuestras raíces son más indígenas que europeas. Entonces es muy importante que nosotros podamos conectar con la sabiduría de las comunidades originarias de estas tierras para poder incluso sanar muchas cosas que hay en nuestro subconsciente, porque finalmente nosotros fuimos educados en un sistema que no pertenece a este territorio, sino que viene pues del otro continente. Y obviamente para conectar también con la naturaleza, como un templo. Bueno, voy a dejar ahí, hay otros programas más adelante, pero estos son los más cercanos. Vamos a cerrar con los mantras finales, con la intención, el deseo de que toda esta sabiduría del yoga, de la unidad, pueda florecer en nuestro corazón. 3 veces Om y el Trayambakam. Inhala. Trayambakam yajamahe sugandhim pustibardhanam urvarukamiva vandhanam mrityurmuksiyamambritat. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pustibardhanam urvarukamiva vandhanam mrityurmuksiyamambritat. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pustibardhanam urvarukamiva vandhanam mrityurmuksiyamambritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Agradecemos a los maestros de la tradición. Un bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaj Ki Jai. Un bolo Sri Guru Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai. Namah Shivaya Hari Om Datsat. Vamos a hacer el Arati, que es una